este orden público de todos estos galos, suevos, alanos y vándalos vino de parte de los guerreros godos instalados en la actual Aquitania, al servicio de Roma, y fueron mandados aquí. Por voluntad del rey Eurico, rey de Aquitania, el conde godo Gauteric penetró en tierras hispanas por Pamplona para hacerse cargo de ellas en el año 472. Os vais a dar cuenta, como os voy a ir diciendo, casi no año por año, pero bastante bien seguido el orden cronológico para que sepáis bastante y tengáis una aproximación histórica completa. Desde entonces, siempre en la época visigoda hubo una guarnición permanente en la ciudad. Y conocemos y tenemos base para decir esto porque hemos encontrado necrópolis visigodas, es decir, cementerios visigodos en Pamplona, en diferentes lugares. Los últimos encontramos una pequeña necrópolis, se encontraron debajo de la Plaza del Castillo. Cuando excavaron para hacer el parking, encontraron un cementerio musulmán, uno visigodo, restos de lugares romanos, etc. Y luego también en otros puntos de Pamplona. Al finalizar la conferencia os daré el texto que os estoy contando ahora para que lo tengáis y veréis un poco en las notas a pie de página más detalles a cargo. Los habitantes de estas tierras con tanto lío, vamos, no saben dónde meterse, no saben qué hacer, qué está pasando. Durante 2 generaciones, entre los años, hemos avanzado un poco, 581 y 633, los monarcas francos, que también eran otro de los pueblos bárbaros, tuvieron que emprender aquí contra visigodos, contra todo tipo. Los visigodos habían venido para solucionar el tema, pero ellos mismos también en cierto modo eran rebeldes, y los francos estaban, desde el norte de la actual Francia, se estaban extendiendo. La monarquía merovingia, hablada ahí en los tiempos de la Edad Media francesa, los primeros reyes franceses. Incluso hay leyendas sobre el Santo Grial con estos reyes y la sangre de Cristo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otra cosa. Debieron sofocar desmanes por doquier que hacían todos ellos, unos porque habían venido primero, otros para ayudarles y como les gustaba, siguieron. Tenemos noticias de conflictos entre los francos y el monarca Recesvinto, el monarca Bamba, ya aquí visigodos, que tienen su sede en Toledo, Toletum, la Toletum latina, ahí es la capital de los visigodos, pero ellos, ya he dicho antes, que tienen aquí una guarnición. Bueno, seguimos. Las minorías que van a gobernar estas tierras prontamente van a ser visigodas. Van a ser poderosos hacendados, y esto repito porque de aquí viene luego la génesis del reino de Pamplona. Poderosos hacendados que tomaron sin duda partido por sucesivos reyes. Mirad, la monarquía visigoda no era hereditaria, era una monarquía que en cierto modo era un poco democrática. Los principales cabezas de la nobleza visigoda, cuando moría un rey, se reunían en cónclave y elegían al que ellos les parecía. Era un poco democrática, pero también era muy peligrosa, porque enseguida había clanes, bandos, este no me gusta, este sí, esta no, y había muchos problemas. Pues bien, los visigodos llegan, establecen su cultura, luchan entre ellos. Estas tierras, precisamente porque son zona de transición entre los francos, entre pueblos bárbaros que hay al sur de la actual Francia, los montes Pirineos, son zonas de constante trasiego. Siempre se ha dicho que Navarra es una tierra de encrucijada. Pues bien, en esta tierra de encrucijada pasa de todo. Los visigodos no consiguen mantener el orden, consiguen a veces. Ya os he contado sucesivas incursiones. Y nos acercamos ya, voy a correr un poco, por el último monarca visigodo, que es el rey Don Rodrigo, que todos conoceréis famoso por la batalla de Guadalete. Estaba guerreando aquí en Pamplona,
contra nobles visigodos que se habían levantado contra él. No querían que fuese don Rodrigo, querían que fuese Witiza, otro noble visigodo. Pues en este caso, y estaba aquí luchando, y de repente recibe la noticia de que Witiza ha llamado a bereberes que hay en el norte de África, bereberes casi recién convertidos a la religión musulmana. Os quiero decir que los musulmanes en el siglo VI, siglo VII después de Cristo empezaron a ser musulmanes. Es la época de Mahoma, es la época de la Égira, cuando Mahoma, en cierto modo, llamémosle así, crea la doctrina musulmana, recibe la inspiración de, para él, su dios Alá, y hace una conjunción de conocimientos y crea lo que es el mundo musulmán. Y el mundo musulmán, y desde Mahoma y desde su sucesor, quiere expandir la religión y ha llegado rápidamente a lo que hoy es el norte de África. Y está ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se ha encontrado con el reino de los vándalos, los sucesores, llamémosle, de los cartagineses, que han ocupado lo que en su día fue Cartago, esquilmada por Roma, y allá están. Y conocen lo que pasa en Hispania, con la Hispania romana, si ese nombre, conocen lo que pasa en la península, y están ahí, y claro, a ver cómo lo hacen. Y este rey visigodo Witiza les pide ayuda. Y ahí es el momento del conflicto con el rey don Rodrigo. El rey don Rodrigo se encuentra en Pamplona guerreando, tiene que marchar al sur, y ahí es cuando todos sabemos por la historia, porque quizás es uno de los acontecimientos que más nos suelen enseñar, el rey don Rodrigo muere en la batalla de Guadalete, ahí en la zona del río Guadalete, y el poder visigodo cae como un castillo de naipes. Los musulmanes han entrado en Hispania porque el otro bando, el líder del otro bando, les ha llamado, ha conseguido tener relaciones familiares, ha conseguido casar a una de sus hijas con uno de los jefes musulmanes, y esto le permite penetrar. Y llegamos ya a la época del dominio musulmán. ¿Qué podríamos decir del dominio visigodo? En la península y aquí en Navarra, una fortificación, una guarnición permanente en Pamplona, Olite, Oligicus, según los documentos visigodos, fue fortificada por los visigodos para frenar los ímpetus de las gentes de Navarra que, cansadas de tanto desván como os he contado antes, a veces se rebelaban. Y poco más se puede decir. Ellos fueron creando sus haciendas, sus propiedades, y que luego van a heredar la siguiente, llamémosle, civilización, que es cuando ya don Rodrigo cae. Los musulmanes caen. Los musulmanes rápidamente prescinden de ese noble visigodo que les ha llamado, Witiza. Rápidamente se desembarazan de él, porque se encuentran con algo que ni soñaban, la península ibérica. Una tierra que nada tiene que ver con el desierto del Sáhara, nada tiene que ver con lo que en aquella época era Marruecos, la zona del norte de África, el Magreb, los magrebíes. Se encuentran algo muy diferente y les gusta. Y entonces inician, llamémosle, la conquista de la Hispania visigoda, de la Hispania romana. La tierra navarra, las tierras navarras quedan rápidamente unidas al poder musulmán. Si esto se había producido en el 711, la batalla de Guadalete, para el 714 los musulmanes ya están aquí. Han subido rápidamente y están aquí. La tierra navarra queda unida a lo que los musulmanes llamaban Al-Ándalus, la Hispania anterior de la época romana y visigoda. Durante un siglo, porque un siglo después los habitantes de estas tierras empiezan a despuntar con la cruz,
con la bandera del cristianismo frente a ellos, frente a los musulmanes.